¡Hey, Cristina! ¿Qué tal? Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo te va la vida? ¿Sigues en el departamento en la universidad? No, me cambié. Desde hace unos meses estoy trabajando en el sincrotrón Alba. ¿El sincrotrón? ¿Allí en Sardañola, cerca de Barcelona? ¿Eso no es un acelerador de partículas? ¿Qué pinta una bióloga allí con tanta gente de física? No te pienses. Sí que es un acelerador de electrones, pero sirve para generar luz de sincrotrón. Con esa luz estamos un montón de gente haciendo experimentos de todo tipo, y en gran parte son de biociencias. Vamos, que hay muchos biólogos, bioquímicos y tal por allí. Ah, sí, no lo hubiera dicho nunca. Pero no termino de entender qué tienen que ver las ciencias de la vida con un sincrotrón. Pues mira, resulta que la luz de sincrotrón contiene sobre todo rayos X. Podemos ver mejor... es que las células... bueno, mira, ¿sabes qué? Mejor escucha este podcast del sincrotrón Alba, que te lo van a contar estupendamente. Acelerando Electrones, el podcast del sincrotrón Alba que ilumina la ciencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos al cuarto programa de Acelerando Electrones, el podcast de divulgación de la ciencia del sincrotrón Alba. Llegamos a la mitad de esta primera temporada. Ya sabemos qué es un sincrotrón, cómo se produce esta luz tan valiosa en el acelerador y también cómo se maneja una instalación tan compleja como Alba. Así que ahora ya toca hablar del ¿para qué sirve? La eterna pregunta que hacemos a las personas que se dedican a la ciencia. Para ello cuento, como siempre, con las compañeras de la Oficina de Comunicación y Divulgación del Alba. Laia Torras Aribau, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Jessica? Y hoy contamos también con Adriana Pla, física y estudiante en prácticas en la Oficina de Comunicación del Alba. Bienvenida, Adriana. Gracias, Jessica. Aplicaciones de la luz de sincrotrón. ¿Con qué empezamos hoy, chicas? Pues hoy barro para casa, porque hablaremos de aplicaciones en ciencias de la vida. De hecho, la intro del programa ya daba algunas pistas. La verdad es que aplicaciones de la luz de sincrotrón hay muchas y en muchos campos de la ciencia. Necesitaríamos más temporadas para cubrirlos todos. Ahí lo dejo. Exacto, pensad que la luz de sincrotrón sirve para estudiar la materia y sus propiedades. Y materia es de lo que está formado todo. Y este todo puede ser una célula, una obra de arte o un material magnético. Y hoy nos centraremos en las líneas de luz que estudian muestras biológicas del ámbito de las biociencias y de la salud. Pues no os perdáis este cuarto episodio de Acelerando Electrones, podcast que realizamos desde Cugat Media en Sant Cugat del Vallès con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Recordad que nos podéis escuchar en las principales plataformas de podcast: iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también en YouTube. Además, nos encontraréis en la web de Alba, sincrotronalba.es, y en la web de la radio, cugat.cat. Os invitamos a seguirnos a través de redes sociales con el usuario @albasincrotron, escrito en inglés, SYNSHROTRON, o nos podéis encontrar directamente buscando Sincrotrón Alba. Esperamos vuestros mensajes, comentarios, memes, preguntas, lo que queráis con el hashtag Acelerando Electrones. Empezamos. Hoy vamos a arrojar luz a... la investigación del sincrotrón Alba dedicada a la biología, la biomedicina y el sector farmacéutico. Veremos cómo el sincrotrón es una herramienta crucial para el estudio de muchas enfermedades y el desarrollo de nuevos tratamientos y fármacos. Empecemos. 20 minutitos para iluminar la ciencia. Acelerando Electrones, la ciencia más rápida, explicada poco a poco. Pues vamos a ello. Hasta ahora hemos hablado mucho de aceleradores, electrones, cómo producimos esta luz de sincrotrón, pero ahora ya les toca a los que hacen experimentos. Exacto. En este programa y en el siguiente hablaremos de las aplicaciones de la luz de sincrotrón y de quiénes hacen estos experimentos. Son personas con formación muy variada, de química, física, ciencias ambientales, pero también de biomedicina y bioquímica, como es el caso de hoy. Recordemos que el objetivo de ALBA es producir luz de sincrotrón para que los equipos de investigación que vienen a nuestras instalaciones puedan usarla en sus estudios. Los grupos científicos que hacen estos análisis acuden a las líneas de luz, los laboratorios, donde el personal de ALBA les da soporte para analizar sus muestras. En estas llamadas líneas, la luz de sincrotrón llega desde el acelerador.
Allí va a parar la luz que generan los electrones. En el primer programa ya os contamos que la luz de sincrotrón está formada por el espectro que va desde el infrarrojo a los rayos X, pasando también por la luz visible. Pero en mayor parte, esta luz se filtra y se usan solo los rayos X para los experimentos. Y es que para ver cosas de tamaños muy pequeños se debe usar una luz con una longitud de onda también pequeña. Es el caso de los rayos X. Sí, el sincrotrón alba es como un microscopio que nos permite ver cosas muy pequeñas con gran detalle. Esta luz de sincrotrón, pues, sale del acelerador en línea recta hacia las líneas de luz y allí incide sobre la muestra, la ilumina, vaya. Y detrás de la muestra hay un detector que detecta, valga la redundancia, lo que le ha pasado a la muestra al ser iluminada por la luz de sincrotrón. A la luz que ha interaccionado con la muestra le pueden pasar varias cosas. Puede ser absorbida, dispersada, emitida de nuevo, y analizando esto, los equipos de investigación deducen las propiedades de esa muestra, su estructura o sus características magnéticas, por ejemplo. En resumen, en una línea de luz encontramos, por este orden, luz de sincrotrón, muestra en medio, detector y ordenadores detrás y equipos de investigación que analizan los datos obtenidos. En ALBA, alrededor de un 25 o 30% de los experimentos son de biociencias, por lo que tenemos 4 líneas de luz dedicadas a este campo científico. Enseguida las repasaremos. Para ordenarlo un poco, vamos a volver a la escuela y a repasar un poquito las ciencias naturales. Cuando hablábamos de organismos, o sea, de seres vivos, estudiábamos que están formados por varios niveles de organización. Un organismo tiene varios sistemas y aparatos. ¿Lo recordáis? Respiratorio, circulatorio, reproductor, excretor. Están formados por órganos, pulmones, corazón, riñones y tejidos. Los tejidos, como el muscular, por ejemplo, están formados por células que tienen una misma estructura y función. Y finalmente, las células están compuestas por moléculas, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos como el ADN. Estas están formadas por átomos de elementos químicos, como el oxígeno, el carbono, hidrógeno, nitrógeno. Y ya sabemos que los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. Acabamos de hacer un repaso de mayor a menor nivel, que espero haya sido útil para ordenar un poco los conceptos. Pues bien, en ALBA podemos estudiar varios de estos niveles biológicos en distintas líneas de luz. Vamos a empezar por el más grande, los tejidos. La primera línea de la que hablaremos se llama MIRAS. Es una línea de luz dedicada a la espectroscopía y microscopía de infrarrojo. Pequeño paréntesis que hemos dicho que antes usábamos rayos X, pero MIRAS es la única línea de ALBA que usa los infrarrojos. Estos infrarrojos les sirven para estudiar muestras de piel, cabello, cerebros, músculos, para ver su composición química en detalle. Nos lo cuenta una de las científicas que trabaja en ella, Tania Ducic. En MIRAS podemos caracterizar y visualizar las moléculas de la vida en diferentes enfermedades y antes de los tratamientos médicos. Con nuestro microscopio vemos dentro de las células y tejidos con alta resolución. Esta información la podemos vincular con enfermedades como el cáncer, Parkinson, Alzheimer o ELA. Nuestros experimentos con infrarrojos contribuyen en investigaciones multidisciplinares en procesos biológicos fundamentales y en el área de la salud. Tania ha mencionado que en MIRAS se pueden estudiar varias enfermedades. Por ejemplo, un equipo de la Universitat Autònoma de Barcelona ha analizado muestras de cerebros de pacientes con Alzheimer. Los resultados obtenidos ayudan a entender mejor el desarrollo de esta patología. También se han podido estudiar los glioblastomas. Son el tipo más agresivo de células cancerosas de cerebro. En este experimento, liderado por el mismo equipo de MIRAS, han podido comprobar que el fármaco Riluzol es un tratamiento efectivo para este tipo de cáncer. Otros ejemplos de investigaciones de esta línea de luz son los análisis de tejido muscular, que ayudaron a un equipo del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche en el descubrimiento de una nueva enfermedad, la mioglobinopatía. Y también se han hecho estudios sobre la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, por parte de la Universidad de Belgrado y el Instituto de Bioquímica Max Planck de Alemania. Y cómo sobre el sol daña los tejidos de la piel y del cabello, en este caso por parte del Instituto de Química Avanzada de Cataluña del CSIC. Saltamos ahora al nivel celular.
Y es que en ALBA tenemos una línea de luz muy importante para estudiar el interior de las células. Se llama Mistral. Y para hablar de ella tenemos a una de sus científicas, Ana Joaquina Pérez Berna. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Me han dicho que esta línea de luz es como la joya de la corona de ALBA, pero ¿qué es exactamente Mistral? Pues Mistral es una de las joyas de ALBA porque es una línea muy exclusiva. Solo hay 4 en el mundo como ella: Berkeley, Oxford, Berlín y Barcelona. ¿Y qué es exactamente Mistral? Pues Mistral es un criomicroscopio de 30 metros, igual de ancho que la Sagrada Familia. Y con él podemos ver cosas muy pequeñitas. Es como hacer un TAC en un hospital, pero 1.000.000 de veces más de resolución. En Mistral tenemos una célula que vamos girando y mientras la luz sincrotrón la ilumina. Y con esto vamos obteniendo imágenes de su interior. Y al final podemos hacer una reconstrucción tridimensional de toda la célula y de sus orgánulos. Wow. ¿Y esto no lo puedes conseguir con otros microscopios? Con un microscopio óptico distingues la célula, pero no lo que hay dentro de ella. Con un microscopio de fluorescencia ves lo que es fluorescente, pero te pierdes el resto de la célula. Y con un microscopio electrónico los electrones atraviesan muy poquito. Así que solamente ves una rodajita de células y te pierdes el resto. En cambio, en Mistral usamos la luz de una energía que es casi mágica, en la que las moléculas de carbono, nitrógeno y azufre se ven, pero las de agua no. Son totalmente transparentes. Obviamente esto no es magia, sino es física. Pues era bonito que fuera magia. Sí. Los científicos de línea dais soporte a los usuarios, las personas de fuera de ALBA que vienen a hacer sus experimentos a nuestros laboratorios. Y vosotros les ayudáis a la línea a analizar los datos y muchas veces colaboráis juntos para publicar los resultados. En tu caso, Ana, tienes una colaboración con el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC en Madrid para el estudio de fármacos para la hepatitis C, ¿no? Sí, iniciamos esta colaboración hace algunos años con hepatitis C, pero ahora nos hemos reconvertido a estudiar SARS-CoV-2, pero bueno, volviendo a hepatitis C. Lo importante es que conseguimos descubrir o entender cómo el virus construía su fábrica de virus dentro de la célula y la destruía, así como probamos diferentes fármacos y vimos cuál de ellos era más eficiente y evitaba la aparición de efectos secundarios en los pacientes. ¿Y esto directamente cómo lo veis? O sea, ¿lo veis? Lo vemos. Literalmente. Somos capaces de ver cómo la célula recupera su estado nativo, un estado control. Y si no lo hace, vemos que la célula tiene un montón de deficiencias en la mitocondria, en el citoesqueleto, lo vemos. ¿Y visteis entonces que con el fármaco la apariencia de la célula era revertía y volvía como a un una célula estado sana? control? Una célula ¿Esto sana. eran células de hígado? Hepatocitos, sí. Hepatocitos. Otro ejemplo de investigaciones hechas en Mistral es el estudio de un novedoso fármaco híbrido entre una proteína y un nanomaterial, diseñado específicamente para inhibir la sobreproducción de colágeno después de un episodio de fibrosis miocárdica, una enfermedad del corazón. Este estudio es precisamente del estudiante de doctorado de Mistral, Yang Hun, en colaboración con el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria y el CSIC Biomagune de San Sebastián. Y hablando de enfermedades cardiovasculares, con Mistral, científicas del Weizmann Institute of Science de Israel también observaron células repletas de colesterol para estudiar su relación con la obstrucción de las arterias. Y en términos de fármacos, Mistral también es clave para ver cómo actúan compuestos anticancerígenos o fármacos para la malaria. Esta línea es fantástica. Lo bonito de trabajar en un microscopio, que solamente hay 4 en el mundo, nos permite colaborar con científicos de todo el mundo y con proyectos muy diversos. Por ejemplo, el estudio de los compuestos anticancerígenos con el Hospital Taulí contra el cáncer de piel, o Alzheimer con la Universidad de Barcelona, o intentamos curar con terapia génica enfermedades raras o incurables, como la de los niños enfermos con colágeno 6, que estamos colaborando con el Hospital de Sant Joan de Déu, o ya las colaboraciones con patógenos. Hemos estudiado hepatitis C, SARS, gripe, malaria, babesia, tripanosoma, Zika, herpes, rotavirus... Lista interminable, ¿eh? Totalmente. Fantástico. Luego volvemos contigo para repasar con calma los experimentos sobre coronavirus hechos en ALBA, un tema obviamente muy estudiado en los últimos tiempos en el área de la biomedicina. Después del estudio de tejidos en miras y células en Mistral, ¿qué nos queda, Adriana? Pues bajamos hasta el nivel molecular. Hablamos ahora de la línea NCD Suite. Las siglas NCD, NCD, son de Non-Crystalline Diffraction, es decir, difracción no cristalina.
En esta línea se estudian las moléculas para ver cuál es su estructura. Son fibras como el colágeno, filamentos musculares, fibras cardíacas, membranas celulares o la córnea de los ojos. Nos lo cuenta Eduardo Solano, científico de la línea. NCD Suite es una herramienta muy potente para ver la estructura, el orden y la orientación de las fibras y sistemas biológicos. Nosotros complementamos estas técnicas de alta resolución con un análisis a mucha mayor escala. Por ejemplo, en un microscopio podemos ver unas pocas fibras de colágeno, pero en NCD Suite podemos analizar muchas más y deducir cómo están ordenadas entre ellas y en todo el volumen de la muestra. Este ejemplo que nos comenta Eduardo del colágeno sirvió para buscar mejores formas de diagnóstico del cáncer de piel. En este tipo de cáncer se sabe que los tumores afectan a las fibras del colágeno de la piel, que pasan de estar ordenadas a desordenadas. Un equipo de la Universitat Autònoma de Barcelona analizó muestras de colágeno en NCD Suite. El objetivo era identificar este grado de desordenamiento, si se puede decir así, de las fibras, y con ello identificar la presencia de tumores. En NCD Suite también se han hecho otros estudios sobre cáncer. Desde el análisis que hizo un equipo del Instituto de Investigación e Innovación Parc Taulí de Sabadell de fármacos para la quimioterapia del cáncer de piel, hasta el estudio del Centro de Investigaciones Biológicas CSIC, para saber cómo actúa dentro de las células uno de los medicamentos antitumorales más usado. Y para terminar, vamos ahora a la línea de luz SHALOC. Si en NCD Suite estudian las distancias moleculares, en SHALOC llegamos a distancias entre átomos. La línea se dedica a la cristalografía de macromoléculas. Traducción, se estudian moléculas grandes, o sea, básicamente proteínas, que han sido cristalizadas en el laboratorio. Estos cristales de proteínas son irradiados con los rayos X de la luz de sincrotrón y esta luz se difracta, o sea, se desvía. Estos rayos difractados forman lo que se llama un patrón de difracción. Es como la huella dactilar de la proteína, su marca de identidad. Con esto, los grupos de investigación determinan la estructura tridimensional de estas proteínas. Conocer la estructura de las proteínas es clave, nos lo cuenta Xavi Carpena, científico de la línea en SHALOC. Cada proteína es un mundo y, por tanto, aunque haya motivos estructurales que sean similares entre ellas, es importante conocer la estructura concreta de tu proteína de estudio. Para hacer un ejemplo deportivo, es como si cada proteína fuera un equipo de fútbol. En cada equipo va a haber una zona defensiva, la delantera, etc. Pero para entender realmente el tipo de juego característico de tu equipo, necesitamos conocer cómo se disponen todos los elementos sobre el terreno de juego. En el caso de una proteína, esa disposición espacial, o sea, en 3 dimensiones, es justamente la estructura que aquí determinamos mediante la difracción de muestras de proteína cristalizada. Y conocerla nos permite entender cómo juega esa proteína, por ejemplo, en medio de una enfermedad. Y ello facilita enormemente el diseño de fármacos y tratamientos efectivos para combatir dichas enfermedades. Vendría a ser un poco como diseñar el mejor portero para detener los disparos a puerta de Alexia Putellas. En esta metáfora de fútbol de Xavi, el portero sería el fármaco, es decir, a menudo, para tratar enfermedades, lo que se debe hacer es bloquear la proteína que las provoca, debido a una sobreexpresión o un mal funcionamiento. Exacto, por eso hablaba de detener a Alexia Putellas, porque en este caso ella sería la proteína, pero cuando Alexia es realmente la jugadora del Barça, sin metáforas no hay que detenerla, que quede claro por mi parte. Sí, que marque goles. Ejemplos de esto que nos cuenta Xavi son los estudios que ha hecho el equipo de SHALOC de proteínas que intervienen en las infecciones bacterianas o el desarrollo del cáncer de próstata, por ejemplo. Este último por parte del Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona y el Institut d'Investigació Biomèdica de l'Hospital de Sant Pau. En SHALOC, científicos del CSIC también identificaron un fármaco que podría conseguir evitar el transporte de virus dentro de las células. Y desde la Universitat Politécnica de Cataluña demostraron la eficacia de otros fármacos para la malaria y la enfermedad del sueño. Como decíamos, si hay un tema de investigación en salud que ha tenido ocupados los centros de investigación los últimos 2 años, ha sido el COVID-19. Ana Joaquina, ¿qué papel ha tenido ALBA en ello? Pues en ALBA se han realizado unos 20 experimentos sobre SARS-CoV-2, sobre COVID, y nosotros específicamente en Mistral hemos hecho 3 experimentos en colaboración con el Centro Nacional de Tecnología en Madrid, con el Hospital Universitario Josep Trueta y con el Instituto del CSIC de Linía. ¿Y qué buscáis exactamente en estos experimentos? ¿Se puede contar ya o...? Pues nosotros específicamente estamos intentando entender
cómo SARS-CoV-2 construye su factoría viral, o sea, su fábrica de virus, y cómo es capaz de destruir la célula de una manera muy eficiente en un tiempo muy corto. Y así como estamos intentando entender cómo funcionan los fármacos para hacerlos cada vez que sean más eficientes. Ana, ¿y los tiempos de investigación? ¿Habéis notado la presión, la prisa por saber mucho en poco tiempo? ¿Cambia respecto a otras investigaciones? Totalmente, porque están apareciendo diariamente investigaciones nuevas que nos están diciendo cómo está funcionando el virus. Nunca había pasado que algo funcionara tan deprisa, que se supiera tantas cosas de un virus emergente en un año. Ya sabíamos muchas cosas, sabíamos cómo estaban sus proteínas, cómo estaba construido el virus y cómo destruía las células. Por tanto, para los científicos entiendo que es apasionante. Totalmente, y además es muy estresante porque si no publicas te lo pisan. ¿Podríamos decir que todo el mundo en esta área está estudiando SARS-CoV-2? Muchos laboratorios se han reconvertido a estudiar SARS-CoV-2, entre otras cosas por la financiación. ¿Y las técnicas que, por ejemplo, usabais en hepatitis C os sirven? Totalmente. ¿Se puede reconvertir? Sí, se pueden reconvertir los laboratorios para estudiar SARS-CoV-2. Entonces, Ana, toda esta investigación que se ha hecho ahora del COVID se podrá aprovechar en el futuro para otro tipo de virus, otro tipo de investigaciones. Sí, de hecho lo que se ha utilizado son laboratorios específicos en otros virus que tenían sus técnicas aplicadas a otros virus, las han aplicado a SARS-CoV-2. La diferencia es que ahora había una prisa por conocer, por saber. Entonces eso ha hecho que todo fuera muchísimo más deprisa. Por ejemplo, las vacunas RNA se conocían desde hace mucho tiempo, pero había un poco de miedo a utilizarlas. Y ahora era una herramienta muy rápida que teníamos los científicos para conseguir vacunar a toda la población, y es una herramienta que hemos utilizado de una manera muy efectiva, como podemos observar. Y Ana, como última pregunta, ¿hay algún experimento de futuro que nos puedas avanzar? Pues aparte de los de SARS-CoV-2 con nuevos fármacos para ver si realmente curan y cómo curan la célula, sobre todo cómo la dejan, pues ahora mismo los experimentos que yo resaltaría son los de enfermedades raras para la aplicación de terapia génica para niños que tienen enfermedades incurables, y es darles un poco de esperanza, ya que podemos ver cómo a nivel celular, utilizando CRISPR y terapia génica, sus células se curan, por lo que les estamos dando una esperanza muy importante a los niños y a los padres de que puede ser que estos niños tengan un final feliz. Ojalá sea cierto. Pues nos quedamos con un mensaje fantástico de cómo le podéis ayudar desde una instalación que estamos explicando aquí en estos podcasts como es Alba. Pues muchas gracias, Ana Joaquina, Adriana, Laia, por este barrido que hemos hecho a las numerosas aplicaciones de la luz de sincrotrón del Alba en el campo de las ciencias de la vida y la salud. Y ahora, como siempre, nos toca nuestra pequeña sesión de historia. Y para hablar de historia tenemos una sección específica en el programa. Acelerando Electrones, el podcast del sincrotrón Alba que ilumina la ciencia. Como hemos aprendido en este programa, la luz de sincrotrón es una herramienta fundamental para poder investigar todo lo relacionado con las biociencias. Usando técnicas muy diversas, se pueden investigar tejidos, células y moléculas. Una de estas técnicas es la difracción de rayos X para estudiar cristales de proteínas o ADN, como la que hemos visto que se usa en la línea Shalok del Alba. Pero la difracción y la cristalografía de macromoléculas tiene una larga historia de más de un siglo. Antes de la luz de sincrotrón, esta técnica se hacía con otras fuentes de rayos X. Un ejemplo de ello es el descubrimiento de la molécula de ADN. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, se encuentra en el núcleo de las células y contiene las instrucciones genéticas necesarias para la transmisión hereditaria y el desarrollo de los organismos. Esta molécula consiste en dos cadenas de bases nitrogenadas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. La
primera vez que se observó la estructura doble helicoidal del ADN fue en la conocida fotografía 51, tomada en 1952 por Rosalind Franklin y su estudiante de doctorado Raymond Gosling. Un compañero de departamento de Franklin, Maurice Wilkins, cogió sin permiso la fotografía y se la mostró a James Watson, otro científico que en el momento investigaba también el ADN. Esta imagen era la más clara que la investigadora había visto y le dio una pista clave para deducir que el ADN tenía forma de doble hélice. Él y su compañero Francis Crick formularon la hipótesis sobre cómo debía ser la estructura. Así, gracias al trabajo de Franklin y a sus propias aportaciones, los dos científicos construyeron el primer modelo correcto de la molécula de ADN, una doble hélice. Las conclusiones de Crick y Watson se publicaron en la conocida revista Nature, un año después de que la foto fuera tomada. En ese número también se publicaron los estudios de Wilkins y de Franklin. Rosalind Franklin murió de cáncer de ovario con 37 años en 1958. Es posible que la exposición a los rayos X en sus experimentos fuera uno de los factores de riesgo, además de la predisposición genética. En 1962, 10 años después de que la fotografía 51 fuera tomada y tras la muerte de Franklin, Watson, Wilkins y Crick fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina. Ni Watson ni Crick mencionaron a Franklin en sus discursos de aceptación, aunque Wilkins sí lo hizo brevemente. Las reglas del Premio Nobel no permiten hacer reconocimientos póstumos, pero de haber seguido con vida, el comité que otorga los Nobel debería haber reconocido también la contribución de Rosalind Franklin al descubrimiento de la estructura doble helicoidal del ADN. En cambio, sí que ganó el Premio Nobel de Química Dorothy Hodgkin en 1964 por la determinación de la estructura de varias moléculas como la penicilina. Sin embargo, el caso de Rosalind Franklin no deja de mostrarnos cómo demasiado a menudo se ha negado deliberadamente el mérito que merecían muchas científicas a lo largo de la historia. Este podcast se realiza gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, a través de su convocatoria anual de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. Pues menudas historias hemos conocido hoy. Yo estoy encantada. Creo que volveré de nuevo a escucharnos para recordar todo lo que hemos comentado y recordar mis clases de ciencias naturales, como decías, Lara. Sí, la verdad es que hacer un repaso en poco más de 20 minutos o un poco más tiempo a todo lo que hay en ALBA relacionado con las biociencias ha sido difícil. Esperamos por lo menos haberos mostrado la versatilidad de las técnicas e instrumentación que ofrece el sincrotrón. Si se os ha hecho corto o queréis saber más, recordad que nos podéis hacer preguntas a través de nuestras redes sociales con el hashtag #acelerando_electrones o mencionándonos. Estamos como SincrotronAlba en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube. Y también nos encontraréis en la web sincrotronalba.es. Nos quedan 2 programas de Acelerando Electrones. En el episodio 5 hablaremos de ciencias ambientales y de las aplicaciones del sincrotrón ALBA en la protección y preservación del medio ambiente. Saldrán temas como las energías verdes, la investigación en baterías y la búsqueda de energías alternativas al carbono. Pues no os lo perdáis. Nos vemos en el próximo episodio de Acelerando Electrones, el podcast que ilumina la ciencia. Hasta la próxima. Chao. Adiós.